Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 27 de octubre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. El secretario de Defensa declaró en la mañana del viernes que Estados Unidos llevó a cabo un ataque nocturno contra un barco operado por una banda criminal que contrabandea narcóticos por el Caribe y mató a 6 narcotraficantes, elevando el número de muertes a 43 y de barcos hundidos a 10. Estados Unidos envía al Caribe sus portaaviones más modernos, el Gerald Ford y su grupo de escolta, donde ya ha desplegado una flotilla de 8 buques desde el pasado agosto en una escalada de su campaña militar contra las narcolanchas. El presidente Trump impone a Canadá un impuesto de importación adicional del 10% por no retirar antes su anuncio contra los aranceles. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, había dicho anteriormente que iba a retirar el anuncio después del fin de semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un aviso en su sitio de internet en el que indicó que la ayuda alimentaria federal no será distribuida el 1 de noviembre, aumentando la presión para las familias en todo el país mientras el cierre del gobierno se prolonga. El presidente Trump se encuentra en Asia, en su primera visita a Malasia, Japón y Corea del Sur, que se espera culmine con una reunión con el mandatario chino Xi Jinping, en un momento en que las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se intensifican, para un esfuerzo por rebajar esa tensión o poner una pausa a la situación. La visita culminará el jueves 30 de octubre. Durante su paso por la región, el presidente Trump firmó un acuerdo con Malasia para expandir el acceso de Estados Unidos a las tierras raras en ese país, buscando diversificar el suministro y reducir la dependencia de China. Nuevo embajador de Estados Unidos en España trabaja para lograr que el gobierno español cumpla con el 5% en gastos de defensa, como todos los países de la OTAN. Steve Bannon, estratega político, ejecutivo de medios, comentarista y ex banquero de inversión, que fue el estratega jefe y consejero principal del presidente Trump durante los primeros 7 meses de su primera administración, está convencido de que Trump tendrá un tercer mandato. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos para evitar el cierre del gobierno federal que estaba programado para este sábado. Los demócratas han defendido su uso del cierre como palanca para impulsar las subvenciones del Obamacare, aunque algunos senadores como John Fetterman han criticado la estrategia de usar a los ciudadanos de clase trabajadora como palanca política. Se llama Timothy Mellon y su abuelo fue secretario del Tesoro en el primer tercio del siglo XX. Este seguidor del presidente Trump destinó $130 millones de su fortuna personal para cubrir el salario de los soldados estadounidenses mientras dure el cierre del gobierno. Kamala Harris afirma que posiblemente podría volver a contender por la presidencia de Estados Unidos. El gobernador de California tampoco desestima la posibilidad de aspirar a la presidencia en 2028. Internos del centro de detención de Farmville, en el área metropolitana de D.C., denuncian el mal estado de los alimentos, reportando comida podrida y con gusanos. Organizaciones de derechos humanos exigen el cierre inmediato del centro. Se intensifica la pugna geopolítica en el Ártico. Estados Unidos ha acordado con Finlandia la compra de 11 buques rompehielos para contrarrestar el creciente empuje de Rusia y China en la región.
Noticias de Maryland. El costo de la vivienda en Maryland ha alcanzado niveles sumamente altos, obligando a miles de personas a dejar el estado en busca de opciones más asequibles. La historia de Sherry Cook es un ejemplo claro. En febrero pasado tuvo que abandonar Rockville, la ciudad donde su familia vivió por generaciones, debido al aumento constante de los precios y la incertidumbre tras los cambios recientes en D.C. Noticias de Virginia. El voto latino puede decidir Virginia. Economía, educación y representación marcan la agenda, mientras líderes como Alfonso López, Phil Hernández y Fernando Martínez luchan por mantener su voz en la Cámara de Delegados. Comerciantes y líderes de la Cámara de Comercio Hispanoamericana del norte de Virginia reportan que más de 253,000 personas han dejado el estado, buscando una mejor vida en otros lugares. Atribuyen la crisis a la economía local, el temor a las redadas de inmigración y la incertidumbre por el actual cierre del gobierno federal. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1-571-426-9950. La Universidad de Florida fue clasificada como la mejor universidad de Estados Unidos, superando a la prestigiosa Universidad de Harvard y también a la de Stanford. 5 personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la Universidad Howard el viernes por la noche. La policía reportó que 3 hombres, una mujer y un adolescente fueron trasladados a hospitales y se detuvo a 2 sospechosos. Empleados estatales de Florida reciben los peores salarios de Estados Unidos. Con $84,105 anuales, ocupan el último lugar en el ranking del país. Registran una balacera frente a la base de la Guardia Costera en Alameda, California. El avance de un camión de alquiler para mudanzas ante la entrada hizo que los uniformados de guardia abrieran fuego contra el vehículo. Antes habían dado la señal de detenerse, pero el conductor, que resultó herido en el estómago, aceleró en marcha atrás. Las autoridades policiales de California revelaron que el conductor del camión que provocó el siniestro vial con 3 personas fallecidas en la autopista interestatal 10 se encontraba bajo los efectos de la droga. Tiene 21 años y es un inmigrante ilegal procedente de la India. Carne contaminada con E. coli está enfermando a miles en Estados Unidos. Un estudio revela que la carne contaminada está vinculada a infecciones urinarias. Expertos aseguran que los pavos y pollos son los más peligrosos y recomiendan extremar precauciones al cocinar. Noticias internacionales. El primer ministro de Canadá anunció que firmará acuerdos comerciales masivos con China y otros países asiáticos para reducir la dependencia de Canadá de los Estados Unidos. Putin envía a su principal diplomático a Estados Unidos para iniciar conversaciones tras las sanciones del presidente Trump a las empresas petroleras rusas. En 2015, Suecia se pegó un tiro en el pie al abrir sus fronteras y acoger 160,000 migrantes en nombre del buenismo europeo. 10 años después encabeza las estadísticas de tiroteos en Europa y barrios enteros en manos del AMPA. Ahora legisla para que cualquier extranjero que viole la ley sea deportado. 2 sospechosos de haber participado en el robo en el Museo del Louvre fueron detenidos en Francia. Según los medios franceses, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero. El segundo fue detenido poco después a las afueras de París. 150 asesinos de Hamás liberados por Israel se alojan en un hotel de lujo en el Cairo. Pronto el mundo verá las consecuencias de estas equivocaciones. Alemania planea cancelar la mayoría de los mercados navideños porque la policía no puede garantizar la seguridad ante las amenazas yihadistas.
Si el poderoso Leviatán no puede contra un puñado de delincuentes, esa nación está condenada a desaparecer. En Alemania hay un auge en el consumo de estupefacientes y drogas sintéticas. Noticias de Hispanoamérica. El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, triunfó en las elecciones legislativas del domingo en 16 provincias, incluyendo el importante distrito de Buenos Aires. El contundente resultado fortalece significativamente la segunda mitad del mandato del presidente Milei y sus posibilidades de buscar la reelección en 2027. Tras el resultado electoral, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos se dispararon, con fondos ligados a la bolsa subiendo más del 12% y referencias de algunos valores registrando ganancias superiores al 30%. Venezuela se enluta con el fallecimiento del artista Floria Márquez, que sufrió un ACV en plena actuación en Casa Arauco, en El Hatillo. En Washington TV lo lamentamos profundamente. Fernando Ascanio, cirujano torácico venezolano, destaca en España por participar en el primer trasplante pulmonar robótico del mundo, marcando un hito para la medicina moderna y la innovación quirúrgica. El venezolano Franz Zunyovsky, oriundo de Maracaibo, alcanzó el Himalaya desde Nepal y ondeó en su cima el tricolor nacional junto a la bandera zuliana. Una joven venezolana de 20 años, identificada como Yusbeli Mariani, se quitó la vida al lanzarse desde un puente pastoral de Puebla, en México. Antes del suceso, la joven compartió una carta de despedida en sus redes con un mensaje desgarrador, disculpándose por haber nacido y expresando sentimientos de fracaso e incomprensión. Mayver González, graduada en la Universidad del Zulia en Venezuela, se constituyó en la primera médica venezolana becada por la Universidad de Harvard. La periodista venezolana Vianney Vilches, nacida en Ciudad Bolívar y radicada en Kansas City, fue galardonada con un Emmy por su reportaje Mujeres Imparables, que destaca el poder transformador de las hispanas en Estados Unidos. Niño venezolano de 6 años de edad llamado Neil Alessandro Quintana Mirabal fue hallado sin vida en el tanque de agua de la unidad educativa Luis A. Martínez Agropecuario, en la ciudad de Ambato, Ecuador. Se presume accidental. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reunió con el presidente Trump en un acercamiento diplomático en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Kuala Lumpur. Economistas nicaragüenses advierten que el 100% de los aranceles impuestos por Estados Unidos será devastadora para la economía del país. La tormenta Melissa se convierte en huracán y ya descarga lluvias torrenciales sobre República Dominicana y Jamaica. El fenómeno errático y de lento avance ha causado la muerte de al menos 3 personas en Haití y una cuarta en la República Dominicana, donde otra sigue desaparecida. Cuentas bancarias del presidente Petro, su familia y del ministro Benedetti serán congeladas por decisión de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirma que desde que Gustavo Petro llegó al poder en Colombia, la producción de cocaína llegó a niveles récord y que ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. La Sala de Casación Penal de Colombia avaló la solicitud de Chile sobre Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, identificado como uno de los principales cabecillas de la banda conocida como el Tren de Aragua. La colombiana Ecopetrol citó a una asamblea extraordinaria de accionistas para modificar sus estatutos sociales. Paralelamente, directivos y expertos piden a la Contraloría y Procuraduría intervenir para impedir la posible venta de las operaciones de Ecopetrol en el Permian, Estados Unidos, por un posible detrimento patrimonial. Se anunció el inicio de la construcción del nuevo Museo Nacional del Ecuador, un proyecto de $100 millones que permitirá exhibir hasta 1.2 millones de bienes patrimoniales que cubren 12.000 años de historia del país.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca derogar la constitución correísta y reforzar leyes antidrogas. Sigue la controversia en Chile por la propuesta del candidato republicano José Antonio Kast de un recorte fiscal de $6.000 millones, lo que lo enfrenta directamente con el gobierno de Boric. El presidente de Brasil confirmó que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026 durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia. Pero si lo dice Bukele, es un tirano que se quiere perpetuar en el poder. Pero como Lula es de izquierda. En Brasil, el presidente Lula dice que el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá siendo ineficaz si no se reforma, es decir, si no lo manejan ellos, los progres. La región de Tierra Caliente en México vive una guerra por el territorio entre facciones del crimen organizado que mantienen a los productores locales secuestrados con cuotas. El asesinato del productor Bernardo Bravo es visto como un mensaje sobre lo que cuesta pedir justicia. En República Dominicana, el Congreso presenta un proyecto de ley para la prevención del extremismo de la Sharia islámica, la construcción de mezquitas y la protección de la identidad cultural dominicana. Y afirma que el Islam es un movimiento político totalitario, no es una religión. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Y luego de haber escuchado las noticias aquí en Washington TV con Rafael Marrón, nosotros continuamos con la jugada. Aquí la jugada News y todo este resumen deportivo hoy lunes 27 de octubre. Bueno, recuerda que ya puedes estudiar en los Estados Unidos y gracias a este convenio que tenemos con la Mackenzie University y Washington TV, utilizando el código 17 puedes conseguir una beca parcial y si logras calificar puedes ser optado, sobre todo porque esta es una oferta válida para cualquier país. Y también estás buscando comprar una casa, apartamento o terreno o estás pensando refinanciar tu propiedad. Mortgage Loan Originator y la American Financial Network INC y su agente José Semidey tienen una oferta especial para ti. Si aplicas a un préstamo usando el código promocional 17, podrás recibir hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre. Con ciertas condiciones se aplican y por eso debes aprovechar esta gran oportunidad. Bueno, regresa la Serie Mundial a Los Ángeles luego de haber sido empatada la serie el pasado fin de semana en Toronto. La serie al mejor de 7 se va a renovar este lunes en la noche cuando los Dodgers van a contar con un apoyo irrestricto de sus ruidosos fanáticos en un intento de convertirse en el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos en la Grandes Ligas desde aquellos Yankees de Nueva York que ganaron 3 entre 1998 y el 2000. Los Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York el año pasado para obtener su octavo título de la Serie Mundial. Ese es el único campeonato que consiguieron en casa, fue en el Dodger Stadium en 1963. El 3 veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer, abrirá el tercer juego para el equipo de Toronto. Tiene 41 años y 82 días. Se espera que pueda repetir su actuación en el cuarto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, cuando Scherzer mantuvo a los marineros de Seattle en 2 carreras durante 5 entradas y 2 tercios. Tyler Glasnow comenzará con los Dodgers en la Lomita, un equipo que lo apoyó mientras crecía unas 300 millas de distancia en Santa Clarita. Ha permitido una carrera y 7 imparables, con 18 ponches, 8 bases robadas y tampoco una efectividad de 0.68 en 3 apariciones. Bueno, pasando a los motores, tenemos que el inglés Lando Norris es el nuevo líder del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y lo hizo al ganar el Gran Premio de la Ciudad de México
que es la 20ª prueba del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De esta manera le arrebata el título o la posición a su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, y que este acabó quinto en la competencia, mientras que Max Verstappen sigue sumando, terminó tercero y de esta manera sigue en la lucha por conseguir el título. El inglés ahora tiene 357 puntos, uno más que el australiano, y Verstappen está a 36 puntos de unidades del norte. O sea que todavía quedan 4 pruebas, 2 competencias sprint, la cosa todavía no se decide. Lo que suplimos por su parte, el español Alex Márquez ha hecho historia al conseguir el subcampeonato del mundo en la MotoGP, el pasado Gran Premio de Malasia que se disputó en el circuito de Sepang. Y es que por primera vez en la historia, 2 hermanos hacen el 1-2 en la MotoGP. Juan Márquez había ganado el título de la máxima categoría del motociclismo y ahora lo hace su hermano Alex Márquez. En Moto2 la situación fue distinta porque Manuel González, que llegaba con 2 puntos de ventaja sobre el brasileño Diego Moreira, no pudo continuar con esa ventaja y perdió más bien puntos porque rodó faltando una vuelta para terminar la competencia y le ha abierto la puerta al brasileño Diego Moreira para que se pueda titular en Portimao, Portugal, en la próxima competencia. Una crítica situación se vivió en Moto3, donde ya el campeón de esa categoría, el español José Antonio Rueda, no tomó cuenta que venía muy duro el suizo Novak Djokovic y ambos chocaron cuando estaban haciendo la vuelta de calentamiento. Ambos están hospitalizados, el español con menos problemas, pero el suizo está en estado crítico. En el fútbol, bueno, se llevaron todas las luminarias posibles. El superclásico español, donde el Real Madrid se llevó el clásico, el primero de la temporada, un clásico de alto voltaje, rompiendo con 4 victorias consecutivas que tenía el Barcelona. 2-1 fue la victoria final del partido realizado en el Santiago Bernabéu, que tuvo de todo. Y bueno, Kylian Mbappé abrió la cuenta al minuto 22, empataría Fermín López al 38 y Jude Bellingham estaría poniendo la ventaja al minuto 43. En otros partidos de la Liga Española, Villarreal superó al Valencia 2-0, el Atlético cayó ante Getafe 0-1 y hoy enfrenta al Real Betis al Atlético de Madrid, para cerrar así la jornada. En la Serie A, Torino 2, Génova 1, Sassuolo 0, Roma 1, empata la punta el equipo romano, Lazio Juventus 1-0 y Nápoles, que con su victoria de 3-1 ante el Inter el sábado es el nuevo líder del calcio. En la Bundesliga, el Bayern Múnich sigue solo en la punta, 3-0 sobre el Borussia Mönchengladbach, el Borussia Dortmund superó a Colonia 1-0, el Wolfsburgo hizo lo propio con el Hamburgo 1-0. En la Premier, el United, ha ganado 3 partidos de manera consecutiva, venció al Brighton 4-2, el Brentford agudizó el mal momento de Liverpool, le ganó 3-2, Arsenal mantiene la punta 1-0 sobre el Crystal Palace y el City cayó ante la Aston Villa. En la Liga MX, Toluca 2, Pachuca 2, Cruz Azul 2, Monterrey 0, Chivas 4, Atlas 1, Mazatlán 2, América 2. Ya quedan pocas jornadas para conocer los clasificados a los cuadrangulares. 18 partidos abrieron el día de hoy el ATP Indoor de París. La NBA tendrá 18 encuentros, o tiene ya partidos esta noche 18 encuentros, y esta noche se cierra la NFL, el fútbol americano, con el tradicional Monday Night, donde los Kansas City Chiefs estarán visitando a Washington Commanders. Con esto nosotros cumplimos con toda la información deportiva aquí en La Jugada por Washington TV, la televisión del futuro ahora.